La consultora CB o CB Consultora, a quienes invitamos a participar del programa habitualmente, trabajan mucho y en todo el país. En este caso han realizado una evaluación y un trabajo sobre la figura de Javier Milei en los últimos días de diciembre, y a 20 y pico de días de la asunción del nuevo presidente queríamos charlar con ellos para que nos cuenten un poco cómo está la percepción de la gente respecto de la gestión, de las medidas anunciadas, pero sobre todo de la figura política de Javier Milei, qué impacto ha tenido o han tenido estos 20 y pico de días que lleva en el gobierno. Por eso le vamos a agradecer a Martín Bazán, que es el subdirector de CB Consultora, que nos haya atendido para este programa y que podamos charlar con él para que nos cuente un poco sobre este relevamiento, este estudio que han realizado. Así que, Martín, como siempre, muchas gracias por atendernos, buen año para ustedes y contanos un poco sobre este trabajo, primero lo que es la ficha técnica respecto de cuántos casos se han hecho y se han relevado en todo el país. Bien, muy buen año para ustedes también. Y para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación de nuevo en este 2024. Sí, como bien decía, un estudio que realizamos en todo el país, donde en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires consultamos acerca de la imagen del presidente de la nación. Son casi 18.500 casos, ¿no? Donde se promedia entre 600 y 1.200 casos por provincia, obviamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de población de cada una de las provincias, bueno, teniendo como herramienta la cantidad poblacional para saber cuántos casos hacer en cada una. Esto, como bien decía, fue realizado a fines de diciembre, en donde nos encontramos con un Javier Milei que aún mantiene la imagen positiva con la que llegó después de haber ganado las elecciones, ¿no? Estamos hablando de ese 59% de imagen positiva que tuvo después de su asunción presidencial. Bueno, hoy podemos ver que esos números se mantienen por ahora, sobre todo haciéndose muy fuerte en la franja central del país, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, siendo la provincia en donde mayor imagen positiva presenta, 72.1, por ejemplo, de imagen positiva allí para él, y en la provincia de Mendoza, que fueron dos provincias claves en la elección, ¿no? 69.2 en la provincia de Mendoza de imagen positiva para Javier Milei. En relación a la provincia de Salta, si ordenáramos la imagen positiva de mayor a menor, tiene la cuarta mayor imagen positiva, con 62.8 de imagen positiva para él allí en la provincia de Salta. Un dato también destacable, ¿no? Teniendo en cuenta de que son 8 las provincias en donde supera un 60% de imagen positiva, entre ellas la provincia de Salta. Bien, en este caso, Martín, que me parece que es realmente importante, es porque este estudio se hizo en definitiva después de que Javier Milei hizo el anuncio de las medidas e incluso de la puesta en práctica de algunas de las medidas que son, digamos, duras, difíciles desde el punto de vista político. Sí, totalmente. Siempre se habla de esos primeros 3 meses de gracia o de luna de miel que puede llegar a tener un gobierno con la población. En este caso estamos hablando de que son medidas excepcionales que quizá en momentos anteriores no se habían tomado. Por eso entiendo que esa relación de desgaste va a ser un poco más rápida, en donde Javier Milei va a tener que empezar a mostrar alguna imagen positiva, teniendo en cuenta que estos números que estamos viendo, que estamos analizando ahora, podrían empezar a desgastarse, pero no sobre ese 30 o ese 32% que siempre fue votante de Milei, ¿no? Que lo votó en las PASO, que lo votó en las generales. Sino de ese votante quizá que llegó desde Juntos por el Cambio, que llegó desde el schiarettismo, que llegó desde, incluso en alguna baja porción, pero también llegó desde la izquierda, que optó en ese balotaje que tenía que elegir entre Sergio Massa y Javier Milei, terminó optando, que es casi un 20% más, ¿no? Y ese votante es quizá el más débil, es el que puede empezar a desgastarse con algunas medidas que le parezcan un poco más antipáticas, y es ese al votante que hay que seguir muy de cerca de acá lo que viene, teniendo en cuenta que son momentos complejos de términos de vista sociales y que pasó muy poco tiempo,
temporalmente desde la asunción hasta la toma de estas medidas, que si bien para la política argentina parece mucho tiempo, pero termina siendo muy poco en términos temporales. Bien, en este caso, Martín, ustedes han podido, dentro del reglamento, detectar lo que son las expectativas, porque una cosa es la imagen de Javier Milei y otra es si las expectativas de la gente frente al anuncio de las medidas siguen estando, digamos, en valores positivos o están más cerca de valores negativos. Es decir, si las medidas a largo plazo, la gente tiene la idea de que si esto va a servir o no va a servir. ¿Se ha podido detectar algo de eso? Bien, sí. Nosotros las expectativas las teníamos medidas ya en relación a que las expectativas son muy positivas y solamente hay un 30%, un 35% que tiene expectativas negativas sobre lo que puede llegar a pasar. Ese 35% que nunca votó a Milei, ¿no? Volviendo un poco a la reflexión anterior que realizaba. Ese 35% mantiene esas expectativas negativas, pero hay un 65% que mantiene expectativas entre altas y buenas. Es decir que los números hoy no dejan de ser malos para Javier Milei, no son malos para Javier Milei y no dejan de ser o de estar sobre la media de lo que fueron los últimos gobiernos, ¿no? En donde generalmente siempre se deposita bastante expectativa. Este caso no es la excepción y mantiene todavía un 60% de expectativas positivas sobre lo que puede llegar a ser la elección. Y sobre todo entiendo que también por eso no se desgasta su imagen, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, si sabe, o el votante quizás sabe que son tiempos complejos y que le van a terminar afectando, pero que piensa que a largo plazo la expectativa va a terminar siendo buena. Bien, por supuesto que veía el cuadro que tenemos nosotros en pantalla y aparece un poco el resultado electoral, lo que vos mencionabas respecto de lo que es una suerte de núcleo duro de Javier Milei, que es un 30%, contra también entre un 30 y 35% de un núcleo duro, si se puede denominar kirchnerista, que aparentemente no va a estar de acuerdo en absolutamente nada de lo que haga Milei. La pregunta va obviamente a que si la oposición está, digamos, centrada o por lo menos empieza a clarificarse al kirchnerismo como la única oposición, o si hay algunos sectores de Juntos por el Cambio que pueden empezar a percibirse como opositores al gobierno. Bien, a mí me parece que hoy la oposición está asimilando la derrota electoral todavía, aunque haya pasado bastantes cosas de por medio. Todavía no se ha articulado. Entiendo que en ese proceso que se puede llegar a dar de articulación pueden entrar a jugar dentro del peronismo algunos sectores de Juntos por el Cambio, pero que todavía no se ha dado, ¿no? Y que entiendo que uno de los núcleos en donde se dará esto va a ser en el Congreso. Sin duda, si bien hemos tenido algunas sesiones extraordinarias, me parece que donde empezará a reformarse o a reformularse la oposición va a ser en el Congreso, en donde se van a dar debates bastante interesantes, sobre todo tratando, por ejemplo, la ley gemela al DNU, ¿no? En donde parece que va a ser una discusión bastante difícil para el oficialismo, y hay que ver qué posicionamiento toman cada uno de los sectores que habitan el Congreso y cómo se empezarán a dar estas negociaciones con el oficialismo. Me parece que todavía es bastante difícil hablar de una oposición cuando todavía no se han estructurado detrás de alguien, de algún nombre propio me refiero sobre todo, con una Cristina Fernández jugando muy de lejos y con un peronismo quizá bastante acéfalo. Parece difícil que hoy las órdenes caigan de algún lado, ¿no? Martín, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y nuevamente les reitero el deseo de que tengan un muy buen año. Hasta cualquier momento.